¿Sabías que los pastores que cuidaban sus rebaños de noche en la época de Cristo probablemente eran sacerdotes? Y no solo vigilaban las ovejas, sino que hacían algo crucial para el templo. ¿Quiénes eran estos pastores y qué hacían específicamente para el templo? Las Escrituras dicen que cuidaban sus rebaños, protegiéndolos del peligro, como cada noche. De repente, ángeles aparecieron para darles las mejores noticias de la historia. Se suele decir que eran pobres, sucios e incultos, pero las historias cambian con el tiempo. Siempre nos dijeron que así se ganaban la vida, por ser agricultores muy pobres. Pero eso no es cierto. Probablemente no eran de clase baja. De hecho, es posible que estuvieran más arriba en la escala social. Entonces, ¿quiénes eran exactamente estos pastores? Si no eran los más pobres, y si Dios no los eligió por eso, ¿por qué los escogió entonces? Un vistazo a los trabajos de los sacerdotes judíos lo explica todo. Solemos oír que estos pastores eran pobres y sucios, y que Dios quería que Jesús se presentara primero a los más humildes, que al aparecer ante ellos primero, Jesús mostraba su deseo de ayudar a los pobres antes que a los líderes, porque los pobres eran los más cercanos y queridos en su corazón. Bueno, más o menos. Jesús ama a todos, incluyendo a los pobres, tristes o sufrientes. Pero estos pastores no eran marginados por la sociedad. Los pastores mencionados en Lucas probablemente trabajaban para el templo, y fíjense, solo los sacerdotes podían trabajar para el templo. Así que los pastores en realidad hacían trabajo sacerdotal para el templo. La Mishnah recoge por escrito las leyes orales que usaban los fariseos para gobernar al pueblo judío. La Mishnah nos dice que eran sacerdotes. Una de sus reglas dice que está totalmente prohibido tener rebaños en Israel, excepto en el desierto, y solo se permitían los necesarios para los servicios del templo. Estos pastores estaban en campos cerca de Belén, no en el desierto donde se guardaban las ovejas normales. Esto significa que probablemente eran sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes cuidarían las ovejas del templo? Las ovejas eran para ser sacrificadas en la Pascua. Antes de sacrificarlos, el sacerdote debía asegurarse de que fueran perfectos e inmaculados. Miqueas 4:8 dice que el Mesías aparecería en Migdal Eder, que significa torre del rebaño. Era una torre real fuera del pueblo, en los campos donde trabajaban los sacerdotes del templo. Era como una torre de vigilancia. El pastor debía pasar toda la noche en Migdal Eder. Y como la torre era tan alta, el sacerdote pastor vigilaba el rebaño de noche, mientras los otros pastores lo hacían desde el suelo. Aunque siempre estaban en el campo y probablemente sucios, no eran simples agricultores pobres. Al ayudar a los fariseos a cargo del templo, ascendieron en la sociedad, pero al fin y al cabo seguían siendo pastores. Entonces el ángel se les apareció y les anunció la buena nueva. La idea de pastores pobres e ignorantes viendo ángeles suena lógica, pero la verdad es aún mejor. Estos sacerdotes formaban parte del sistema de sacrificios de animales de la iglesia. Su tarea era preparar las ovejas para la Pascua judía y otras festividades. En estos días santos, la gente compraba corderos puros para sacrificarlos en el templo, así que estos pastores cuidaban de los corderos destinados al sacrificio. Entonces, de la nada en plena noche, un ángel del cielo aparece para darles la buena nueva. Aunque los pastores quizás no entendían, el ángel les anunciaba que el verdadero Cordero de Dios había nacido sin defectos ni manchas. Lucas 2:11. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. Es Cristo el Señor, el Mesías, el Cordero sacrificial prometido por los profetas para salvar al mundo. La muerte y resurrección de Jesús sería el sacrificio perfecto y final para expiar los pecados del hombre. No sorprende que estos pastores corrieran a ver al bebé del que el ángel les había hablado. Jesús vino a la tierra para ser el Cordero perfecto, sin faltas ni pecados, para que nunca nos separemos de él. La Biblia dice que después de que los pastores vieron a Jesús por sí mismos, volvieron alabando y dando gracias a Dios por todo lo que habían oído y visto. Tiene sentido que los pastores que cuidaban corderos fueran los primeros en ver a el Cordero sacrificial.